oración perseverante, ¿no? Algo que algo que me pareció muy chévere de esta imagen es que si ustedes se fijan, ayer cuando Gina también compartía algo de la oración perseverante como una escalera sin fin, ¿no? Y me vino a la mente cuando Jacob estaba orando y que dice que había una escalera que los ángeles subían y bajaban, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la oración perseverante, es esa escalera sin fin. Fíjense, se pueden ubicar en los escalones de abajo. 5, 10, 15, 20 años atrás, orábamos por cosas que en ese momento parecían imposibles, ¿cierto? Y pensábamos que hasta ahí iba a llegar Dios y que, mejor dicho, ya eso era lo máximo que podíamos hacer en cuanto a un milagro, pero Dios dio ese milagro y aparece otro escalón y otro escalón. Es algo que va perseverando, ¿no? Pero quiero aquí hacerles un paréntesis y puse cuando tengo mis oraciones tipo crispeta, ¿no? Tipo Maíspira, y hay una imagen en la cual ustedes se fijan, hay unos granos que abrieron, otros granos que no abrieron, ¿no? Se supone que el sartén está caliente y muchas veces nosotros nos conformamos con unas oraciones tipo Maíspira. ¿Qué significa una oración tipo Maíspira? Que cuando está caliente el sartén explota, pero vamos como brincando. ¿Qué significa para nuestra vida? Que muchas veces nosotros oramos cuando el sartén está caliente, cuando nuestra vida está caliente, cuando tenemos una cantidad de problemas, ahí sí empezamos como a buscar, ¿no? Como hacer esa oración de emergencia, que muchas veces se le dice la oración bombero. Y pues fue algo que para mí fue increíble cuando dije, ve, en ocasiones hacemos como el Maíspira, ¿no? Está caliente el sartén y obligatoriamente el Maíspira empieza a abrir, ¿no? Y nosotros muchas veces buscamos de Dios es solamente cuando las circunstancias están en una temperatura alta, que no es como lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de la oración perseverante es que la vemos en todas las etapas de nuestra vida. ¿Qué significa tener una oración perseverante con Dios? Uno de los puntos más importantes que quiero resaltar es que cuando yo tengo mi oración perseverante con Dios, desarrollo una relación con Dios. Y aquí si ustedes fijan las imágenes, están como de amigos, ¿no? Y vamos a la vida de Moisés en Éxodo 33:11, que dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla, como cuando alguien habla con un amigo. Entonces, era algo tan bonito porque Moisés se podía sentar a hablar con Dios como con un amigo. O sea, ¿qué significa con un amigo? Con mi amigo yo soy más transparente, con mi amiga yo le puedo contar mis aflicciones. Moisés podía tener esa relación con Dios. No era esa oración tipo emergencia, no era que yo me encuentro con Dios para una emergencia, sino que era ese amigo. Cada una de nosotras tiene su mejor amiga en la cual se puede sentar, que pasan las horas, que pasan los minutos, ¿cierto? Que estamos hablando con ella, que le estamos contando muchas cosas. Y Dios quiere eso, que nosotros podamos tener esa relación como lo fue Moisés. Entonces, a medida que yo tengo un tipo de oración perseverante, desarrollo una relación con Dios. Vemos en los Salmos que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Aquí quiero empezar a hacer cada versículo con pausas, porque me llama mucho la atención cuando dice, todo mi cuerpo te anhela, mi tierra, en esta tierra reseca y agotada. Y nosotros muchas veces nos encontramos así, nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional, nuestro cuerpo también físicamente, en ocasiones nos sentimos resecas. ¿Qué significa algo reseco? Que está sin hidratación, que se ha perdido una hidratación. ¿Qué significa agotado? Que no he tomado un tiempo de descanso, que no he podido recuperarme. Y cuando nosotros empezamos a buscar a Dios de esa forma, o sea, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, va a ser esa hidratación, ¿cierto? Va a ser ese tiempo de recuperación. Dice, donde no hay agua, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Algo que se resalta aquí el salmista es que él veía a Dios en el santuario. Y no solamente Dios quiere que lo veamos, porque muchas veces nosotros vemos a Dios como ese Dios de allá lejos. No, es que contemplemos el poder
y la gloria de Dios. Dice, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Entonces, retomando lo del Salmo, lo del salmista dice que estaba agotado, que estaba reseco, que estaba árido, pero que Dios le daba la satisfacción completa, que le llena, que un suculento, más que un suculento banquete, ¿cierto? Muchas veces nosotros vamos a eventos donde, wow, la comida es súper rica y quedamos satisfechos, quedamos contentos, pero el salmista dice, más que eso, o sea, cuando yo ya tengo un punto en el cual la presencia de Dios me satisface más que cualquier cosa, es cuando mi relación con Dios ya es diferente. Otra de las cosas que nosotros vemos al tener nuestra oración persistente, que estamos perseverando, ¿cierto? Es que va a empezar a tener comprensión de la naturaleza amorosa de Dios. Y si ustedes se fijan, aquí hay una cruz, ¿no? Para poder yo entender el amor de Dios, tengo que ver la cruz. Ese es la mayor manifestación de amor de Dios hacia mi vida. Y en la cruz nosotros vemos que dice, hay muchas palabras, ¿no? Riqueza, cabeza de la iglesia, el Señor, Él es el Cristo. Pero cada vez que yo me acerco a Dios, yo voy a ver cómo su maravillosa obra se manifiesta todo el resumen en la cruz. Esa es la mayor obra de amor que Dios ha tenido hacia mí, que dio a su Hijo, ¿cierto? Y volvemos, muchas veces hemos leído Juan 3:16, y no es tanto porque lo vamos a trinar y a trinar, sino que sea Dios haciendo la obra. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Esta fue la mayor obra que Dios pudo haber hecho de amarnos a nosotros, que no solamente dio la salvación, ¿cierto? Pero fue su único Hijo. Yo creo que esta es la máxima expresión de amor. Entonces dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo. O sea, no solamente lo manda porque Él era el único justo. No era solamente que lo mandaba para decirnos, usted está haciendo esto mal, porque Él tenía autoridad, sino que ¿a qué lo envió? Para salvarnos por medio de Él. Entonces, a medida que yo me acerco a Dios, me doy cuenta cuán pecadora soy, cuáles son mis errores, pero ahí no se queda el detalle, que el Señor de una vez me muestra la opción de salvación. Primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Entonces, si alguno peca, tenemos un abogado. Espera un segundito. Ok, ya. Si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, quien es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces, retomamos el versículo de antes, ¿no? Que dice que Jesús envía a su único Hijo para salvarnos, pero no solamente se quedó en que nos salvó, sino que tenemos un abogado que nos defiende, ¿cierto? Y que está defendiéndonos a cada una de nosotras por los pecados que hemos cometido. Él es el que no solamente ofrece la salvación, sino que nos ayuda en el proceso. Cuando nosotros vemos que ya tenemos los dos puntos, ¿cierto? Veo que cuando yo tengo mi oración persistente, alinea mi voluntad con la voluntad de Dios, ¿cierto? Y aquí nosotros vemos unas flechas porque muchas veces nosotros estamos en un punto de la vida en el cual no sabemos qué decisión tomar. No sabemos si tomar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en la cuestión emocional, en la cuestión de salud, de trabajo, económica, en la parte de relaciones. Pero a medida que yo tengo mi oración persistente con Dios, se va alineando, ¿no? Entonces es como cuando nosotros llevamos el carro que le hagan alineación y balanceo, ¿cierto? Que quedan completamente alineados. Muchas veces nosotros no estamos buscando la alineación de Dios y nuestro punto de vista es completamente diferente al de Dios, porque yo estoy viendo hacia un lado, pero Dios sabe que viene más adelante y Dios me está mostrando que es hacia el otro lado. Entonces, a medida que yo voy desarrollando, es algo que se va desarrollando, mi oración persistente, voy alineando mi voluntad con la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que ni siquiera sabemos.
y les voy a compartir un testimonio que estaba yo viviendo en Cartagena y queríamos hacer un cambio en el carro y yo empecé a orar en esa dirección, pero llegó alguien y me dio una palabra y Dios me confirmó que tenía que esperar cierto tiempo en el cual Dios iba a hacer la obra. En ese momento a mí me dio mucha tristeza porque yo quería hacer las cosas de una vez, pero dije, ok, Señor, si tú lo estás diciendo, yo voy a esperar. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, pude ver más adelante que lo que Dios tenía era algo muchísimo más grande y que si yo lo hubiera hecho en mi voluntad, desarrollando a medida que va teniendo esos tiempos de oración. ¿Cómo yo puedo alinear mi voluntad con la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy planeando va conforme a lo que Dios quiere? A medida que yo tengo mis tiempos devocionales, ¿cierto? El Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. Este versículo me fascina porque nosotros le tenemos que pedir a Dios que nos enseñe. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros no sabemos hacer. Porque tú eres mi Dios, dice la palabra. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Me encanta esta parte porque dice que el espíritu me va a llevar hacia dónde? Hacia adelante. Dios quiere que nosotros crezcamos, que nosotros vayamos de gloria en gloria, pero no con cualquier tipo de pasos, sino con pasos firmes. ¿Cómo hago yo para empezar a alinear mi voluntad, empezar a tener ese tiempo, como les compartí el versículo al principio de Moisés, a medida que yo tengo mi tiempo de intimidad con Dios? ¿Cómo tengo yo ese tiempo de intimidad? Es muy chévere los grupos de oración, de verdad es de gran bendición, pero hay momentos en los cuales nos volvemos solamente oraciones sociales, solamente en un grupo, en un tiempo, pero estamos perdiendo el tiempo de intimidad con Dios. Si nosotros retomamos la vida, los versículos que vimos atrás de Moisés y de David, ellos oraban en público, pero que decía, en la carpa Moisés entraba. ¿Qué significaba? Que solamente estaba Dios y estaba Moisés, ¿cierto? David en sus tiempos en los cuales estaba solo, oraba Dios y David. Y nosotros muchas veces limitamos nuestra relación con Dios solamente a eventos, digamos, serían religiosos. Y no está mal, está chévere congregarse, está bueno tener esos tiempos de oración en comunidad, pero mi relación con Dios no puede estar basada solamente en la reunión de la oración, en el culto, porque necesito tener mi tiempo devocional con Dios a solas. Necesito desarrollar, necesito que Él me enseñe a hacer la voluntad de Dios. En Mateo 12:50 dice, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, a medida que nosotros estamos aprendiendo y estamos escuchando, Dios nos está hablando a nuestro corazón, empezamos a hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad del Padre, no? Dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo el mundo? Cada vez nos ofrecen más consumismo, cada vez nos ofrecen más ocupaciones, cada vez las cosas morales están siendo por debajeadas y lo inmoral está. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y eso lo dice la Biblia. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Quién nos va a cambiar a nosotros? Es solamente Dios, nuestra manera de pensar. Entonces, mire ese entonces, ¿qué significa? Que cuando yo no imito, cuando yo permito que Dios transforme mi manera de pensar, ¿cuál es la consecuencia? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual que es buena, agradable y perfecta. Son las tres cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Pero todo esto va relacionado ¿a qué? A que yo no imito la costumbre de este mundo, a que yo voy a cambiar de cómo Dios hace las cosas de una forma grandiosa. Uno de los testimonios en los cuales yo he podido ver la mano de Dios es en cuanto al trabajo de mi esposo. Tomamos la decisión de que yo no trabajara y en cuanto a lo que hice las conductas de este mundo. Y entonces empieza uno a sentir como la presión de que por qué no lo hace, pero deberías de trabajar, debería hacer esto.
pero Dios había puesto en mi corazón no trabajar, estar en la casa con las niñas y empezar a trabajar con el ministerio. Entonces empezamos a orar en esa dirección y fue algo tan grandioso porque muchas veces las personas le dicen a uno, no, pero es que también hay gastos, pero empezamos a orar y a conocer la voluntad de Dios y yo empecé a orar específicamente sobre el trabajo de mi esposo en áreas tan detalladas que lo que yo las quiero invitar a ustedes a que tengan ese tiempo en el cual ustedes quieren ver un milagro, pero ustedes tienen que aprender a tener ese tiempo con Dios en el cual Dios les va a indicar paso a paso cómo orar. Porque muchas veces uno ora, Señor, que me vaya bien, pero es que ese que me vaya bien es como tan, no sé, yo lo veo como tan general que yo a veces, yo empiezo a orar, Señor, indícame cómo debo empezar a orar. Y ahorita les voy a compartir un testimonio que fue hace poquito. Vamos al punto de que puedo obrar milagros. Esta imagen que ustedes ven ahí es la del Mar Rojo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esa imagen, creemos que los milagros se quedaron solamente allá, para el pueblo de Israel, que solamente para ellos se les abrió el Mar Rojo y ya, como que se quedó eso en la historia. Pero yo puedo compartir con ustedes testimonios en los cuales nosotros hemos visto cómo Dios ha abierto ese Mar Rojo delante de nosotros. Una de las cosas fue cuando nos trajeron por el trabajo de mi esposo acá, en el cual las circunstancias no daban para que él viniera porque pues había cometido una imprudencia, que Dios utilizó eso para hacer un milagro. Entonces, cuando nosotros vemos eso, que Dios puede hacer el milagro y pasan las circunstancias en las cuales pues tiene una fractura en el brazo, hay una cantidad de lesiones, hay unas cosas que implicaban eso y empezamos a orar. Yo no lo entendía en ese momento por qué tenía que orar solamente por el trabajo. Yo estaba pensando solamente en el tema de la salud. Pero cuando empecé a orar que Dios iba a hacer un milagro, pude ver cómo Dios abría el Mar Rojo porque era un momento muy crucial. Y se abren las puertas, de verdad que fue increíble ver cómo Dios abrió las ventanas de los cielos y se abre la oferta laboral en la cual le dicen a él que lo necesitaban aquí en la empresa. Y hay una palabra que dice, 1 Corintios 2:9, que dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Esta palabra Dios me la había regalado antes de nosotros venirnos para Houston y por un momento pensé, wow, es tan increíble porque dice que ningún ojo. Y yo dije, ok, Señor, yo recibo esta palabra, la recibo como rema, yo la recibo como algo grande que tú vas a hacer, pero en mi mente no alcanzaba yo a imaginar qué era lo que Dios tenía y yo empecé a orar, Señor, abre puertas, quiero ver bendición, quiero ver un milagro de una forma sobrenatural. Y Dios empezó a llevarnos paso a paso a la empresa en la cual nos trajo a nosotros para acá, pero fue de una manera sobrenatural en la cual empieza uno a escuchar la voz de Dios y a dirigir la oración, porque muchas veces hacemos como oraciones tipo señorita y entonces como pues uno molesta con el cuento de la reina, de que por la paz del mundo, pero nos falta ser intencionales en pedirle a Dios qué quiere Dios y en qué dirección yo debo orar, porque todas las que estamos acá yo creo que queremos ver esos milagros, ¿no? Que ningún ojo ha visto, o sea, que ni siquiera ustedes habían podido ver, que ni siquiera ustedes habían escuchado, que ni siquiera se lo habían imaginado, pero mire lo que dice la Biblia, que Dios tiene preparado esto, o sea, para cada una de nosotras, Dios tiene preparado ese milagro tan grande porque nosotros le amamos y nosotros sabemos que Dios nos ama a nosotras. Cuando nosotros vemos Marcos 10:27, Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Y aquí les voy a compartir, no sé si algunas ya conocen el testimonio, ya estaban hablando posiblemente de traer a mi esposo aquí para Houston, pero le dio por hacer un pulso con un compañero y se fracturó el húmero y la empresa es súper rígida con el tema de seguridad laboral. Entonces, esa noche estaba despedido. Nosotros no sabíamos, pero pues fue cuando después empezamos a saber, pues digamos nos enteramos de todo lo que había pasado. Y pasó esa noche en el cual la empresa está, pues el jefe estaba súper furioso porque habían hecho eso, no sé qué, pero Dios al otro día giró todo, ellos se hicieron a cargo de las cirugías, se hicieron a cargo de todo y pensábamos hasta aquí llegó. Incluso con mi esposo decía, o sea, las posibilidades que habían de poder venirnos para Houston ya no se van a poder hacer porque pues digamos interrumpimos, hicimos
legalmente ellos veían que se había hecho algo mal, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vemos la mano de Dios, porque dice, humanamente hablando es imposible. Eso era imposible humanamente. Pero empezamos a orar y ya teníamos una palabra de que Dios iba a abrir la puerta, de que Dios iba a hacerlo, y empezamos a orar en esa dirección. Tan pronto mi esposo ingresa, le hacen cirugía en el brazo, ingresa a trabajar, como a las 2 semanas, menos de las 2 semanas, lo llaman para decirle que Houston lo necesitaba. Entonces, es algo que nosotros vemos que fue Dios. En este versículo para nosotros es tan claro de que humanamente era imposible. Lo que se supone que se esperaba un castigo, un despido, una suspensión, Dios giró todo. Pero ¿por qué? Hay como una señal que la cicatriz la tiene mi esposo en el brazo, en el cual cada vez se la mira y es ver que fue Dios quien hizo el milagro. No fue lo humanamente posible. Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Este versículo lo podemos repetir cada una de nosotras cuando veamos situaciones en las cuales estamos viendo que es imposible. Y una de las cosas que yo pude entender en cuanto a si hay algo demasiado difícil para mí, uno de los testimonios para mí fue poder ir a estar con mi papá antes de que él partiera, porque yo le venía pidiendo a Dios, o sea, yo sabía que ya el tiempo de él se le estaba cortando, yo lo empecé a sentir, pero todavía no me había llegado a la residencia, entonces no podía salir del país. Y empecé a orar en esa dirección. Y un día sentí cuando Dios me dice, déjame eso, o sea, pude entregarle esa carga a Dios. Y dije, Señor, quiero entregar esta carga completamente y te pido que tú empieces a aparejar las cosas en tu tiempo. Quiero ir a visitarlo cuando él esté en vida. No quiero ir ya para un velorio. Y empecé a orar específico así, empecé a orar en esa dirección, empecé pues que Dios aparejara las cosas, que Dios aparejara el tema de los documentos, todo lo que implica poder salir del país, pues no tanto salir, el tema es el ingreso. Y fue algo tan bonito porque Dios aparejó todo en su momento, todo, de verdad que fue, o sea, los planes de Dios son tan increíbles, por eso dice, ¿hay algo demasiado difícil para mí? Nada es demasiado difícil para Dios. Yo pude ir a Colombia, Dios me dio el privilegio de poder estar en el retiro de mujeres, o sea, fue más que un regalo, fue un privilegio que Dios me permitió. Todo se dio en el tiempo exacto, incluso había una chica que estaba en el retiro que me llevó a Ibagué, o sea, Dios tenía ya todo preparado para mí. ¿Para qué? Para que yo pudiera ver que era Dios el que hacía eso. Pude estar con mi papá y exactamente un mes después de que yo salgo de Ibagué, estaban en la velación de él. O sea, y algo que Dios puso en el deseo de mi corazón y lo hablábamos con mi papá, era que yo lo pudiera visitar a él, era en vida. Él siempre me decía, yo no quiero que usted esté corriendo solamente para un entierro. Y algo, ese era el deseo de mi corazón. Y yo le empecé a orar a Dios en esa dirección. Señor, empieza a aparejar que la persona encargada de hacer mis papeles, y Dios empezó a aparejar cada cosa. Uno se da cuenta, por eso cuando yo les ponía la imagen al principio de esa escalera que no tiene fin, así es Dios. Dios va acomodando cada escalón de una forma sobrenatural, porque Dios no se queda corto. Dios no se va a quedar como que, oiga, le dio una bendición de 4 escalones y ya no. No. 4 es el inicio de todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros vemos en 2 Corintios 12:9, que dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esta palabra, el Señor me la regaló, este versículo para mi esposo, porque en cuanto estábamos en el proceso de la residencia, y yo oraba, Señor, dale fluidez, dale palabra, que cuando hable con el jefe y yo hablaba con él, le decía, mira, si tú tienes que decirle esto, tienes, o sea, porque uno lo quiere hacer en las fuerzas de uno. Y un día estoy sentada haciendo mi devocional y el Señor, yo estoy pensando en eso, Señor, dale fluidez. Y el Señor me regala este versículo y me dice, no es por la habilidad de él, de la forma en la que él habla, es que yo me voy a glorificar. ¿En qué? En la debilidad de él. Él no es tan fluido no es una persona que tenga como el don de hablar, pero Dios en esa debilidad de él pone boca hacia otras personas. Otras personas, los jefes, las personas que están a cargo, son las que están haciendo esa obra en la cual Dios utiliza a esas personas para que hable.
Y un testimonio el que les venía contando, que veníamos como en remojo, estábamos orando por el aumento ya para este año. Habíamos pensado en una cantidad. Cuando mi esposo me dijo, yo sí pensé, uy, es harto, o sea, no creo que se lo vaya a dar. Pero dije, Señor, si tú le pusiste ese sentir a él, voy a empezar a orar en esa dirección. Y empezamos a orar en la dirección de que Dios tocara los corazones de las personas encargadas, porque no solamente pido el aumento, no, voy a empezar a ambientar toda la parte espiritual de que Dios iba a empezar a tocar esos corazones. Luego, mi esposo se sueña que alguien está como ayudándole a él, como abogando por él, una persona pues grande en edad mayor, y yo, pero no era como un pastor, sino como algo pues en el mundo natural. Entonces empecé a orar en esa dirección y cuando se reúne con el jefe, él le dice, yo estoy pidiendo tanto de aumento. El jefe le dice, no, usted sabe, eso es demasiado, es muy difícil la situación. Entonces yo le decía, siempre la situación va a estar difícil. Si sube el petróleo está difícil, si baja el petróleo siempre van a decir lo mismo las empresas. Pero el jefe le dice, el jefe inmediato le dice, pero voy a hablar a ver qué pasa. Entonces empezamos a orar. Y digo empezamos porque nos tenemos que involucrar como pareja, nos tenemos que involucrar, incluso pues le comentaba a mi hija ya tiene 13 años, o sea, el milagro, yo siempre he pensado que los milagros se hacen en familia, no solamente es que yo oro, sino que lo hacemos con mi esposo, lo hago con mi hija, y empezamos a orar que Dios tocara el corazón y que Dios hiciera el milagro. Y volvió otra vez el Señor a darme la palabra. No es en la habilidad, es en la debilidad de Él que yo me voy a glorificar. Y empecé a orar, Señor, toca los corazones de las personas encargadas. Una semana después, el jefe le dice a mi esposo que habló con el jefe de él, o sea, ya otra persona más arriba, y que le comenta, le dice, oye, mira, estamos pensando en el aumento de Jorge, y el jefe le dice, yo pensé en esto, y el jefe del jefe, suena redundante, le dice, no, vamos a darle más, lo que se había pensado desde el principio nosotros. Vamos a darle más porque la ha hecho mucho en la compañía, no sé qué, pero falta solo una firma de una persona que era ya como 3 cabezas más arriba. Entonces, yo le pedí el nombre a mi esposo de esa persona encargada y empecé a orar exactamente por esa persona. Empecé a orar con nombre propio, que Dios le guardara su corazón de ser un corazón mezquino, porque muchas veces las personas no permiten ciertos aumentos o no permiten ciertas cosas simplemente por un corazón mezquino, porque no les sale el bolsillo de ellos, pero a veces la gente es mezquina. Entonces empecé a orar en esa dirección y para mí es muy importante cuando yo quiero tener mis tiempos de oración, la verdad yo le digo, Señor, levántame a las 3 de la mañana porque es el tiempo que nadie me llama, que las niñas no me están llamando, que es un tiempo en el cual yo puedo estar solo con Dios. Y empecé a orar que Dios le guardara el corazón a esa persona, que Dios le pusiera el querer como el hacer, que le recordara a esa persona las cosas que había hecho mi esposo para la compañía. Y el viernes pasado le dieron la buena noticia que el jefe del jefe, tercer puesto hacia arriba, había aprobado el aumento. Entonces, para nosotros fue como un milagro de ver cómo Dios opera de una forma tan milagrosa, porque un año atrás se había presentado todo el tema del petróleo que bajó y toda la situación. Hace un año la situación estábamos como en ese punto de quiebre, ¿no? Como cuando el pueblo de Israel se encuentra enfrente del Mar Rojo y que uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pero Dios le dice a uno, deleítate y aprende a estar perseverando en la oración. Esos tiempos de oración en los cuales uno está a solas con Dios, es el tiempo que a mí me va a dar la fortaleza de poder hacer las cosas, de poder tener ese tiempo de quietud con Dios. Y aquí les quiero poner un resumido en cuanto a la oración perseverante. Si ustedes se fijan, hay una Biblia, hay un libro, como un libro de notas, hasta un café. Y cuando nosotros tenemos esa oración perseverante, tenemos que aprender a tener ese tiempo con Dios de una forma dinámica. O sea, cuando yo tengo mi oración perseverante, ¿qué estoy buscando yo? No es ese tiempo repetitivo, no es ese tiempo en el cual muchas veces nosotros nos ponemos, las que tenemos hijos, como ese niño cansón que deme. No, más que Dios darnos es aprender a tener una relación con Dios. Cuando yo tengo una relación con Dios, es increíble porque yo
no hay cosa más increíble que yo pueda tener mi tiempo y decirle, Señor, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, y el Señor va aclarando mis pensamientos. Cuando yo empiezo a tener esa oración perseverante con Dios, empiezo a comprender el amor de Dios. Una de las cosas más increíbles es que yo tengo que ver que Dios me amó a mí, que Él me amó a mí tanto que dio a su único hijo, pero no solamente para que Norma sea salva, sino para que Norma pueda tener una calidad de vida en la cual Él quiere obrar de una forma maravillosa, porque muchas veces nos quedamos como con la salvación, pero no queremos disfrutar de la presencia de Dios, porque somos salvos es por gracia, no porque hagamos obras, ¿no? Otra de las cosas cuando yo tengo esa oración perseverante es que voy a alinear mi vida. ¿Qué pasa cuando yo alineo pedir? Porque muchas veces nosotros pedimos lo que nosotros no podemos, en nuestra mente está limitada a pedir ciertas cosas, pero esas cosas no están alineadas con lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando yo, a medida que yo me voy acercando a Dios, de pronto cada uno de ustedes es bueno que recuerde y retome, oiga, yo hace 10 años atrás, 15, 5, 2, 3, le estaba pidiendo tal cosa a Dios, pero después el Señor me mostró que eso no era. ¿Por qué? Porque voy alineando a través de la oración que yo voy perseverando con Él. ¿Cuál es todo? Por eso puse los milagros al final, porque pienso que debe ser al contrario. Muchas veces queremos orar solo por el milagro, pero nos estamos perdiendo todos los otros puntos que son privilegios y son regalos. Yo veo el regalo es como el entonces, ¿no? Como que usted hace esto y le va a llegar que dice que las bendiciones me van a seguir. Dios va a obrar los milagros, ¿cómo? De una forma sobrenatural. Para que sea milagro, ¿qué significa? Que no puede haber algo humano. Porque si yo veo que es algo humano, entonces, ¿qué pasa? El corazón del hombre es jactancioso, entonces va a decir, yo lo hice, es que se hizo porque yo soy muy buena, yo soy muy ahorradora, yo, ¿sí me entiende? Voy a sacar ese orgullo que está en mí, que todo el tiempo está luchando la carne con el espíritu, y voy a sacar mi carta de presentación. Pero cuando es el milagro, es cuando Dios dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, a medida que nosotros tenemos los tiempos de oración, los tiempos de nosotros perseverar. ¿Cuál es la importancia de perseverar? Muchas veces estamos orando por algo y no vemos el milagro, pero tengamos en cuenta que nos estamos enfocando solo en ese milagro y no le estoy permitiendo a Dios que tenga una alineación, que tenga ese momento en el cual, que es alinear, que corrijo, que estoy un poquito muy a la derecha, que estoy un poquito hacia la izquierda. Alinear significa que yo voy poniendo uno sobre otro para poder ver las cosas como Dios las quiere ver. A medida que yo tengo esa oración perseverante, voy a empezar a crecer en fe. A medida que yo recibo milagros de Dios, y tenemos que empezar a recordar cada uno de esos milagros, porque muchas veces nosotros no queremos perseverar en la oración porque decimos, ay Señor, pero llevo pidiendo tanto por esto y no se da, ¿cierto? Pero se nos olvida todo lo que Dios ha hecho, se nos olvida cada uno de esos milagros que Dios ha hecho, se nos olvida cómo Dios ha operado en nuestras vidas, se nos olvida cómo Dios también nos ha cambiado a nosotros, porque en ocasiones nos queremos enfocar solo en el problema que tenemos ahorita, pero tenemos que aprender a tener una visión amplia, una visión de lo que Dios está haciendo. Y por eso yo les quería que tuvieran en cuenta la primera imagen de la oración perseverante en cuanto a esta escalera, que cada una de nosotras nos visualicemos que la escalera es hasta el cielo y el Señor dice que Él nos va a perfeccionar hasta cuando Él venga, o sea, tiene harto trabajo para hacer por cada una de nosotras, pero que no nos cansemos y no pensemos que la oración es solamente 3 escalones, que ya lo conseguí, ya me quedo ahí. No, que yo puedo tener un tipo de oración perseverante hasta cuando el Señor venga para poder tener todos esos privilegios. Y no voy a tener la oración tipo crispeta, que es cuando las cosas se calientan. Entonces empiezo a brincar. ¿Qué pasa cuando hacemos el maíz pira, no? Le ponemos el fuego y empieza a sonar. Muchas veces nos pasa eso, se está como que caliente la situación y empezamos así a brincar y queremos hacer bulla, pero porque nos metimos en la olla cuando no nos teníamos que meter, se prendió el fuego cuando no era, y Dios lo que quiere es precisamente eso, que nosotros podamos perseverar con Él para poder tener estos privilegios.
Este era el mensaje que quería compartir con ustedes. Si alguna tiene algún comentario, puede ir levantando la manita para que ya vayan quitando el mute del micrófono. Y ahorita vamos a hacer unos grupos, pero, ok, Beatriz, ok. Vamos con Beatriz. Beatriz, Carolina Caipa. ¿Quién quitó el...? Beatriz, todavía está en silencio el micrófono. Hola. Ya, ahora sí. Ya. Listo, amiguita. Bueno, no, pues Normita, la verdad que esa imagen, la primera imagen de la escalera subiendo al cielo, sí, a medida que ha pasado el tiempo, yo he podido ver la mano de Dios en mi vida, ¿sí? Y escribiendo cada peldaño, cada cosa que Dios ha obrado en una forma sobrenatural y milagrosa, ¿sí? Y el mar rojo, esa imagen también, ese fondo rojo, yo lo visualizaba, yo decía, Señor, si lo hiciste una vez, lo puedes hacer, lo puedes volver a hacer porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Pero sí, la verdad, Normita, es que a veces uno, la fe empieza a desvanecerse, ¿sí? Empieza uno como a perder, como es como, no sé si está correcto, pero como la esperanza, ¿sí? Y ese es el motivo de que uno no ve los milagros. Gracias, Normita. Bueno, qué chévere. Carolina Caipa. Hola, buenas noches a todas. Hola. Bueno, Norma, muchas gracias por esta palabra. Digamos que el tiempo que llevo en Centro de Poder Bíblico he podido ver de alguna manera tu crecimiento y tu constancia en el tema de mujeres y de verdad que tu testimonio es, o sea, es algo muy o sea, es como, ¿cómo decirlo? Como que te alienta, como que te anima en esa oración perseverante y todo lo que mencionaste hoy. Me quedo pues como esa forma correcta con la que debemos orar, porque lo que tú mencionabas de orar con nombres propios y con cosas muy puntuales hace también la diferencia. En- digamos que la experiencia que he tenido, me identifico mucho con parte de lo que has dicho y bueno, realmente crecer en fe y conocer ese gozo y las bendiciones de Dios. Esto es algo como es sobrenatural, es algo